Un silencio roto, después de años. El día en que Salvador Cabañas volvió a hablar. Salvador Cabañas, a los 45 años, no es simplemente un exfutbolista paraguayo que dejó huella en la cancha. Es un símbolo de resiliencia, de segundas oportunidades y de la crudeza con la que la vida puede cambiar en un instante. Su historia había estado marcada durante más de una década por un trágico suceso que lo apartó del fútbol profesional y lo sumergió en un silencio casi absoluto. Durante años, los aficionados, la prensa y sus colegas del balompié se preguntaron qué había sido realmente de aquel delantero temible que, con la camiseta del Club América de México, hacía vibrar estadios enteros y ponía en jaque a defensas de toda América Latina. Ese silencio se rompió de manera inesperada. Una mañana cualquiera, sin previo aviso, Salvador Cabañas aceptó dar una entrevista exclusiva para un canal internacional. La noticia se propagó con rapidez. Cabañas hablará por primera vez en años. La expectación creció a niveles insospechados. La cita era en Asunción, en un pequeño salón de hotel, donde periodistas de diferentes países se reunieron para escuchar lo que, hasta ese momento, parecía un misterio insondable. El hombre que alguna vez estuvo a punto de morir tras recibir un disparo en la cabeza, ahora se sentaba frente a las cámaras con una mirada serena pero cargada de historias no contadas. El hombre detrás del mito. Para comprender la magnitud del momento, hay que retroceder en el tiempo. Salvador Cabañas, nacido el 5 de agosto de 1980 en Itauguá, Paraguay, creció en un entorno humilde pero lleno de pasión por el fútbol. Su habilidad con el balón, su instinto goleador y su fortaleza física lo llevaron a destacarse desde muy joven. Tras iniciar su carrera en Paraguay, sus goles lo catapultaron a ligas más competitivas, hasta consolidarse en el fútbol mexicano. En el Club América se convirtió en ídolo indiscutible, marcando goles decisivos en clásicos y competiciones internacionales. La prensa lo describía como el Mariscal, un delantero que no solo anotaba, sino que imponía respeto. Sin embargo, su vida dio un giro drástico la madrugada del 25 de enero de 2010. Aquella noche, en un bar de la Ciudad de México, un altercado terminó con un disparo en su cabeza. La noticia conmocionó al mundo. Un futbolista en la cima de su carrera, al borde de la muerte. Las horas siguientes fueron una carrera contrarreloj de los médicos por salvarle la vida. Contra todos los pronósticos, Cabañas sobrevivió, pero su carrera profesional quedó truncada. Años de sombra y recuperación. Después de múltiples cirugías, terapias y un largo proceso de rehabilitación, Salvador se retiró de la vida pública. Sus apariciones eran escasas y breves, siempre acompañado de familiares que evitaban que hablara demasiado con la prensa. El motivo era evidente. Las secuelas físicas y cognitivas del disparo eran profundas. Sin embargo, quienes lo conocían de cerca aseguraban que su espíritu seguía intacto. Durante ese tiempo, las especulaciones crecían. Algunos decían que estaba arruinado económicamente, otros que vivía aislado y deprimido. Pero la verdad era más compleja. Salvador se dedicó a reconstruir su vida lejos de los reflectores, volviendo a su pueblo natal, invirtiendo en pequeños negocios y, sobre todo, enfocándose en su familia. En privado, hablaba de fútbol con la misma pasión de siempre, recordando jugadas, partidos y goles que habían marcado su carrera. El silencio público, sin embargo, tenía una razón poderosa. No quería revivir una y otra vez la noche del ataque. No quería que su vida quedara definida únicamente por aquel disparo, sino por todo lo que había hecho antes y lo que estaba dispuesto a hacer después. El anuncio que sorprendió al mundo. En la primera semana de abril de 2025, sin previo aviso, un periodista paraguayo publicó un mensaje en redes sociales que encendió las alarmas. Exclusiva mundial. Salvador Cabañas rompe el silencio. Pronto, la verdad que nunca contó. El mensaje fue replicado miles de veces. Medios de México, Argentina, Brasil y España comenzaron a especular sobre el contenido de esa entrevista.
¿Hablaría de la noche del atentado? ¿Revelaría nombres y detalles ocultos? ¿Anunciaría algún nuevo proyecto relacionado con el fútbol? La entrevista se realizó en un ambiente íntimo, sin grandes equipos de grabación ni producción ostentosa. Un par de cámaras, un par de micrófonos y una iluminación cálida fueron suficientes. Lo que realmente importaba era la voz de Salvador, que durante tanto tiempo había permanecido callada. Vestía una camisa sencilla, pantalones de mezclilla y un reloj deportivo. Su mirada, aunque marcada por el paso de los años y la dureza de lo vivido, conservaba ese brillo competitivo que lo caracterizó como jugador. El inicio de la conversación. Cuando comenzó a hablar, el salón quedó en silencio absoluto. Pasaron muchos años desde que todo ocurrió. Dijo con voz pausada. No fue fácil para mí ni para mi familia. Aprendí a vivir de otra manera, a valorar cosas que antes no veía. Hoy quiero contar mi historia como yo la viví, sin intermediarios, sin interpretaciones. Lo primero que hizo fue agradecer a quienes lo apoyaron, su familia, los médicos, los amigos y los aficionados que nunca dejaron de enviarle mensajes de aliento. Luego, comenzó a describir con detalle cómo había sido su vida antes del ataque. Las concentraciones con el América, las noches de gloria en la Copa Libertadores, la emoción de jugar con la selección paraguaya en las eliminatorias mundialistas. Yo vivía para el gol, recordó con una sonrisa. Cada vez que el balón cruzaba la línea, sentía que estaba cumpliendo mi destino. El peso del recuerdo, a medida que avanzaba, su tono se volvió más introspectivo. La noche que cambió mi vida no la busqué ni la provoqué. Simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Con esas palabras, sin entrar todavía en detalles específicos, dejó claro que no iba a eludir el tema central. Sin embargo, Salvador no quería que esa fuera la parte más importante de su relato. Para él, lo esencial era mostrar cómo había aprendido a levantarse. Cuando me desperté después de la cirugía, no sabía si podría volver a caminar bien, mucho menos jugar al fútbol. Pero entendí que estaba vivo, y eso era lo más importante. En su relato, se detuvo varias veces para beber agua y tomar aire. Las pausas parecían más emocionales que físicas. Cada palabra pesaba, cada recuerdo estaba cargado de emociones. Un adelanto de lo que vendrá. El capítulo final de esa primera conversación dejó claro que lo que estaba por venir sería intenso. Salvador prometió que en las siguientes partes de su testimonio revelaría hechos que nunca antes había contado, incluyendo detalles de la investigación, personas que lo ayudaron en secreto y decisiones que tuvo que tomar en la soledad más absoluta. No busco venganza, dijo, pero sí quiero que se sepa la verdad. Al terminar, se levantó lentamente, saludó a los presentes y se retiró acompañado por su esposa. Afuera, un grupo de aficionados lo esperaba con camisetas y balones para firmar. Salvador, con paciencia y una sonrisa sincera, atendió a todos. Ese simple gesto bastó para recordarles a todos que, más allá de las heridas físicas y emocionales, seguía siendo el mismo hombre que alguna vez hizo soñar a millones. Revelaciones inesperadas, la verdad detrás de la noche que lo cambió todo. La expectación por la segunda parte de la entrevista con Salvador Cabañas alcanzó niveles que pocos imaginaban. Las redes sociales estaban encendidas. Hashtags con su nombre se posicionaban en las primeras tendencias de Paraguay, México y gran parte de América Latina. Los programas deportivos y de noticias abrían con avances y especulaciones sobre lo que el exdelantero paraguayo estaba a punto de contar. Algunos periodistas que habían seguido su carrera desde sus inicios aseguraban que lo mejor y lo más duro está por venir. Cuando se encendieron las cámaras para el segundo encuentro, la atmósfera era diferente. En la primera parte, Salvador había mostrado gratitud, nostalgia y fortaleza. En esta ocasión, la tensión era palpable. No se trataba solo de un futbolista recordando glorias pasadas, sino de un hombre dispuesto a enfrentar uno de los episodios más oscuros de su vida, con una franqueza inédita. El momento previo al ataque. Recuerdo cada detalle.
comenzó diciendo, con la mirada fija en un punto del suelo. Era una noche normal, después de un día intenso de entrenamiento y compromisos con el club. Salí a despejarme, sin pensar que eso marcaría un antes y un después en mi vida. La noche del 25 de enero de 2010, Cabañas se encontraba en el Bar, un lugar conocido por ser punto de encuentro de figuras públicas, empresarios y personas del mundo del espectáculo en la Ciudad de México. Salvador contó que había acudido con amigos para relajarse, sin agenda ni compromisos formales. Estaba tranquilo, conversando, riendo. Era una noche cualquiera, hasta que dejó de serlo. Su voz se quebró por primera vez. Apretó las manos sobre sus rodillas y continuó. Hubo un momento, unos segundos, en los que sentí que algo no estaba bien. Miré alrededor y vi miradas que no eran amistosas. No imaginaba que todo terminaría así, pero mi instinto me avisó que debía irme. El instante crítico. La reconstrucción que hizo Cabañas sobre el momento del ataque fue cruda. De repente se acercó un hombre. No lo conocía, no había tenido problemas con él antes, y en un instante, sin tiempo para reaccionar, todo se volvió oscuro y frío. Los periodistas presentes apenas respiraban. Algunos habían escuchado versiones oficiales, otras veces contradictorias, pero era la primera vez que el propio Salvador relataba lo ocurrido. Sentí un impacto en la cabeza y luego todo se apagó. No hubo discusiones, no hubo pelea, solo un disparo. El exdelantero hizo una pausa larga, como si las palabras pesaran demasiado. Cuando desperté en el hospital no entendía nada. Tenía tubos, aparatos, médicos que hablaban entre ellos, y mi familia llorando. No sabía si estaba soñando o si de verdad seguía vivo. Entre la vida y la muerte, durante los días posteriores, la lucha por su vida fue constante. Los médicos le habían dado pocas probabilidades de sobrevivir, y aún menos de llevar una vida funcional. El proyectil quedó alojado en su cabeza. Extraerlo significaba un riesgo demasiado alto. Viví meses con la idea de que cada día podía ser el último. Aprendí a valorar incluso el dolor, porque era señal de que seguía aquí. Relató que la rehabilitación fue lenta y dolorosa. Aprender a caminar de nuevo, recuperar el equilibrio, mejorar la coordinación. Era frustrante. Yo, que había corrido en estadios llenos, que había saltado más alto que defensores gigantes, ahora me tropezaba al caminar unos metros. El apoyo de su esposa y sus hijos fue determinante. Ellos fueron mi motor. Cuando uno siente que todo está perdido, el amor de la familia te recuerda que vale la pena seguir luchando. Las investigaciones y las dudas. Uno de los momentos más esperados de la entrevista llegó cuando habló de la investigación del caso. Sé que mucha gente quiere nombres, quiere detalles. Yo no voy a señalar sin pruebas, pero hubo cosas que no se investigaron como debían. Hubo intereses y silencios que no deberían haber existido. Aunque no mencionó directamente a los responsables, Salvador dejó entrever que el entorno en el que ocurrió el ataque estaba cargado de tensiones y presiones externas. No todo fue contado, y lo que se contó, muchas veces, no era la verdad completa. Sus palabras dejaron un aire de misterio. Era evidente que sabía más de lo que decía, pero también que no estaba dispuesto a poner en riesgo a su familia, ni a sí mismo. No temo por mí, pero sí por los míos. He aprendido que a veces, el silencio también es una forma de proteger. La vida después de la tormenta. Tras el atentado, Cabañas se enfrentó a otra batalla, la económica. Durante años circularon rumores sobre su situación financiera. Algunos aseguraban que había perdido gran parte de lo que ganó como futbolista. Él lo confirmó parcialmente. Hubo errores, confié en personas equivocadas, perdí dinero, pero nunca perdí mi dignidad. Volvió a su Paraguay natal y trató de rehacer su vida lejos de la presión mediática. Invirtió en pequeños negocios y aunque algunos fracasaron, otros le permitieron mantenerse a flote. Lo más importante para él
fue encontrar un propósito más allá del fútbol profesional: entrenar a niños y jóvenes. Ellos me recuerdan a mí mismo cuando empecé, con hambre de jugar, con sueños grandes y sin miedo a nada. El impacto emocional. Hablar de la parte emocional fue quizá lo más difícil para él. Por fuera la gente te ve sonriendo y cree que estás bien. Por dentro, hay días que se sienten como una carga imposible. Pero aprendí a no esconderme de mis emociones. Si tengo que llorar, lloro. Si tengo que reír, río. Ya no vivo para aparentar. Cabañas confesó que durante un tiempo sintió rabia contra el destino, contra las personas involucradas y contra sí mismo por haber estado allí esa noche. Pero con el tiempo, esa rabia se transformó en una determinación serena. No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo decidir cómo vivo lo que me queda. El mensaje al mundo. Cerró la segunda parte de la entrevista con un mensaje dirigido no solo a los aficionados al fútbol, sino a cualquiera que haya enfrentado una tragedia. La vida no se mide por las veces que caes, sino por las veces que te levantas. Yo sigo aquí, y mientras tenga voz, voy a usarla para decirle a la gente que nunca deje de luchar. Cuando las cámaras se apagaron, el silencio que quedó no era de tensión, sino de respeto. Los periodistas sabían que habían presenciado algo más que una entrevista. Habían visto a un hombre reconstruirse frente a ellos, pieza por pieza, el eco mundial de sus palabras, y un nuevo comienzo. La tercera parte de la entrevista de Salvador Cabañas no solo fue la más esperada, sino la que terminó por convertir su testimonio en un fenómeno mediático global. Lo que comenzó como una conversación íntima, en Asunción se transformó en una noticia que recorrió redacciones, programas deportivos y portales de todo el mundo. Desde México hasta Japón, su nombre volvió a ocupar titulares, pero esta vez no por goles o estadísticas, sino por la fuerza de un relato humano que trascendía el deporte. Reacciones en el mundo del fútbol. Las primeras reacciones llegaron de excompañeros y rivales que compartieron vestuario o cancha con él. Cuauhtémoc Blanco, histórico jugador mexicano y amigo cercano, declaró en una entrevista: "Siempre supe que Salvador era más fuerte que cualquier golpe que la vida pudiera darle. Lo que está haciendo ahora es inspirar a millones". En Paraguay, varios exfutbolistas que integraron la selección nacional en su época destacaron no solo su talento, sino su capacidad para mantenerse íntegro pese a las adversidades. Clubes en los que jugó, como el Club América, lanzaron mensajes de apoyo en redes sociales, acompañados de videos que recordaban sus mejores goles. La FIFA, incluso, publicó un breve comunicado resaltando la importancia de su historia como ejemplo de superación para atletas de todo el mundo. Pero lo más sorprendente fue la reacción de jóvenes futbolistas que no habían llegado a verlo jugar en vivo y que conocieron su historia gracias a esta entrevista. En redes sociales, miles compartieron fragmentos de sus declaraciones junto a frases motivacionales y mensajes de admiración. El impacto en la sociedad. Más allá del deporte, las palabras de Cabañas encontraron eco en comunidades que luchan contra las secuelas de la violencia. Organizaciones que trabajan con víctimas de delitos violentos lo contactaron para invitarlo a charlas y campañas de concienciación. En Paraguay, México y otros países, su caso volvió a poner sobre la mesa la conversación sobre la seguridad pública y la necesidad de apoyar psicológicamente a quienes sobreviven a traumas severos. El propio Salvador reconoció que nunca había pensado en sí mismo como un portavoz, pero que ahora entendía la responsabilidad que sus palabras podían tener. Si mi historia ayuda a que alguien no se rinda, entonces todo este esfuerzo vale la pena, dijo. Programas de televisión y documentales comenzaron a competir por conseguir los derechos de su testimonio completo, mientras que editoriales internacionales le propusieron escribir una autobiografía. Hasta ese momento, él no había decidido si aceptaría, pero admitió que la idea de dejar su historia por escrito le resultaba cada vez más atractiva. Un Salvador diferente.
En esta última parte de la entrevista, el exdelantero quiso mostrar un lado que pocas veces había dejado ver: su vida cotidiana después de la tormenta. Contó que sus días comienzan temprano, que disfruta de preparar el desayuno para sus hijos y que sigue practicando deporte, aunque de manera recreativa. El fútbol sigue siendo parte de mi vida, pero ahora juego para divertirme, para sentirme vivo, no para competir, explicó. También habló de su trabajo como entrenador de jóvenes talentos en su comunidad. Con orgullo relató cómo varios de sus pupilos ya habían sido fichados por clubes profesionales. Ellos me dan energía. Cuando los veo correr, veo al Salvador de 17 años, con todo por delante. La lección más grande. Uno de los momentos más emotivos llegó cuando le preguntaron qué había aprendido de todo lo que vivió. Salvador respiró hondo y respondió: aprendí que el tiempo es lo más valioso que tenemos. Antes lo gastaba en cosas que ahora me parecen sin sentido. Hoy lo invierto en mi familia, en mis amigos, en ayudar. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que cada día cuenta. Esa reflexión quedó grabada en la memoria de quienes lo escuchaban. No era una frase ensayada ni un recurso dramático. Era la conclusión sincera de alguien que había estado a un paso de perderlo todo. El cierre del silencio. Para terminar, Cabañas quiso dirigir unas palabras a quienes lo habían seguido desde sus primeros pasos como futbolista. Quiero que me recuerden no solo por los goles, sino por no haberme rendido. No importa cuán fuerte sea el golpe, siempre hay una manera de levantarse. Al pronunciar esas palabras, se levantó de la silla, miró directamente a la cámara y sonrió. Era una sonrisa diferente, no la del goleador que celebra un tanto, sino la de un hombre que ha hecho las paces con su historia. Cuando la entrevista se emitió completa, las audiencias superaron cualquier expectativa. Millones de personas la vieron en vivo o en diferido, y las reacciones continuaron durante semanas. Salvador Cabañas, el futbolista que un día fue víctima de la violencia, se había convertido en símbolo de esperanza. Un nuevo capítulo. Lejos de retirarse nuevamente al silencio, Salvador comenzó a trabajar en proyectos sociales y deportivos. Se comprometió con fundaciones que apoyan a jóvenes en riesgo y anunció la creación de una academia de fútbol con su nombre, donde el enfoque no solo sería formar atletas, sino también personas con valores sólidos. En paralelo, su historia comenzó a inspirar guiones para cine y televisión. Aunque todavía no ha confirmado si participará directamente, dejó claro que le gustaría que el mensaje principal fuera de superación y no de tragedia. Así, a sus 45 años, Salvador Cabañas demostró que incluso después de las noches más oscuras, siempre puede amanecer. Su testimonio no solo rompió su propio silencio, rompió también el de miles de personas que, al escucharlo, encontraron la fuerza para contar su propia historia.